En la primera reunión nosotros hemos hablado San José en la Biblia. San José es descendiente de David. Ya hemos hablado eso. Tratar para entender por lo menos qué significa José, hijo de David. La segunda, José, hombre sincero y bueno. ¿Qué significa ser hombre bueno y sincero como San José? Siguiente es, nosotros hablamos José, hombre que protector de la familia, hombre ágil para proteger a su familia. Y el último que hemos hablado, José y Jesús de Nazaret. Hoy día nosotros vamos a hablar San José en la Biblia parte 2. Tenemos San José carpintero, tenemos San José educador de Jesús y número 7, el misterio de su último momento o del último momento de San José. ¿Ya? Este tema poco largo, ojalá alcanza hasta número 7, si no, yo creo que en 1 hora 15 yo creo que tenemos que terminar también, ¿ya? Sí. Y seguimos a, ¿cómo se llama? Próximo mes. Eso lo que estoy pensando, por si acaso no alcanza a ver todo esto, porque el tema es muy bonito, especialmente para mí. Ahora tocamos San José Carpintero. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban de dónde le viene esa sabiduría y de dónde esos milagros. ¿No es ese hijo del carpintero? Hablar sobre José el carpintero así viene de este texto del Mateo 13, 54 y 55. Usted también puede buscar también en su Biblia. Se dice claramente, la Biblia nos habla que José es carpintero. ¿Por dónde? Porque dijo, el hijo es el Señor Jesús, hijo del carpintero. Entonces su papá se llama José, es el carpintero. Yo quiero invitar a ustedes, puede abrir su micrófono ahora. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan San José? Lo que quieren hablar, levante la mano, ya, para que Paula dirige esa respuesta, por favor. Okay. Versículo 54, 55. 13. Francisco abrió el micrófono. No. ¿Ah, no? No. Ya. ¿Quién quiere responder la pregunta? Que abra su micrófono él de manera... El que quiera responder la pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan San José Carpintero? Ahí está, la señora Patricia. Diga, Patricia. Yo pienso que era así como un mueblista, que construía muebles, sillas, mesas, mesas de centro, catres, veladores. Eso yo me imagino. Gracias. ¿Alguien más? Nelly. Cuando dice, ¿por qué no decir José? Cuando dicen carpintero a seca, pero no le dicen el nombre de pila, porque me da la sensación que en ese mismo lugar donde él vivía era el único carpintero. ¿Cómo se referían a él directamente como carpintero, no por su nombre? Eso. Gracias, hermana Nelly. Sí. También pienso lo mismo que en hermana Nelly, como siempre Silvia Viviana dice, siempre he tenido dudas sobre si ese oficio era o no reconocido, el oficio de carpintero. ¿Alguien más quiere contestar las preguntas? Voy a leer lo que llega a mí el Google Form, ¿ya? Por ese caso. Ya. Pienso que un hombre grandioso que hizo todo en silencio. Pienso que el Padre terrenal de nuestro Señor. Pienso que en las bellas obras de carpintería
de Arias San José, que eran en este tiempo obra necesaria para construcción de la casa, edificaciones de la época. Otro dijo que su oficio era carpintero. Otro dijo, tenía un oficio bien remunerado, trabajo y responsabilidad. Hombre noble, padre putativo del Señor Salvador, Jesucristo. Padre terrenal de Jesucristo, el esposo de la Madre de Jesús, bendecida y elegida Virgen pura. Hombre de fe, profesional de linaje, sencillo, muy reservado, obediente de Dios. Yo no voy a leer todos, por lo menos esto es lo que sale en Google Form que compartimos a ustedes. Muchas gracias por respuesta. Así, entonces sabemos que cuando nosotros escuchamos San José Carpintero, ustedes tienen ¿cómo se llama? Pensamiento. Ya. Yo creo que cada uno tenemos una cosa, un panorama sobre San José. Ya. Y vamos a seguir. A ver. El primero, hemos escuchado que es San José nombrado como carpintero, pero también el Señor Jesús nombrando como carpintero, se dice en el Evangelio de San Marcos 6, se dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y su hermano de Jacobo, Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizan a causa de él. ¿Qué quiere decir? No solo José nombrado como carpintero, pero Jesús igual. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Porque nosotros pensamos que San José nomás, el Señor Jesús es como, ¿cómo se dice? Ayudante. Es como el junior de San José. No es así. El Señor Jesús tiene el mismo grado como San José. Es el carpintero. Hacia la imagen, por lo menos, sobre la carpintería, como dijo otra hermana que hacer muebles, las cosas, se muestra ahí. Eso, imagen es una interpretación, ¿ya? Nosotros cada uno tenemos interpretación. Esa imagen es una interpretación de una persona como dar una imagen de un carpintero. Esto haciendo un arado, si no me equivoqué. Ya tiene un asistente de un niño. José más de un carpintero. ¿Por qué más de un carpintero? Los evangelios describen a José y a Jesús, no solamente José, un tectón. Ustedes pueden buscar por Wikipedia otra cosa, un tectón, ¿qué significa? Pero la traducción original, ya yo no quiero enlargar el tema de tectón, pero la traducción del carpintero, origen de palabra tectón, lo que podríamos traducir como un constructor. Fue San Justino, el siglo II después de Cristo, quien estableció como canónico traducir tectón como carpintero. Desde entonces se asumió como la única verdad esta traducción reducista. Yeah. Porque cada idioma, cada cultura tiene el sentido, es distinto cada uno. Y a veces una palabra, cuando traduce a otra idioma, no representa lo que es. Es lo que pasa. Igual, lo más fácil para nosotros en castellano se llama carpintero, pero se llama un tectón. ¿Qué significa tectón? Tectón. Carpintero, cantero, herrero, escultor, obrero, mezcla entre artista y maestro. Esto es el sentido del tectón. Tiene sentido más de un carpintero, ¿por qué? Porque San José, persona que tiene capacidad en madera, piedra, construir el techo, artesanía, herramientas de agricultor, la cosa agricultura, las herramientas, rueda de carro y etcétera. Entonces, si habla un carpintero, traducción del tectón es
sabe hacer todos. Posiblemente puede hacer cosas de madera como mueble. Puede también, se dice, también va a ser de la piedra, posiblemente del fierro. La traducción tectón, según cómo se llama, terminología del tectón. De eso se habla del tectón. Un trabajo del tectón, uno de esos es hacer como rueda del carro. ¿Cómo se dice en Chile esa cosa? Más fácil, rueda del carro, ¿cierto? Sí. Rueda del carro tiene que hacer con una precisión. Tiene que calcular ya el peso del carro. Tiene que calcular el centro. Tiene que calcular el tipo del camino que va a pasar. Tiene que calcular la fuerza o el tipo de madera. Tiene que calcular también la carga que van a llevar, que van a traer. Y también tiene que calcular animal, no sé, bueyes o caballo que van a tirar el carro. Entonces, un tectón, un carpintero, trabaja con la precisión. No es un, ¿cómo se llama? Un carpintero chasquilla, no sé cómo se dice en Chile la palabra. Maestro Chasquilla. Maestro, gracias, Maestro. Paola. Usted puede responder cualquier cosa, Paola, y maestro chasquilla, porque a veces falta mi palabra, maestro chasquilla, no. Imagina que usted un tectón lo pide ruedas, ¿ya? Para el trabajo. Y pasa algo en camino, el tectón no capaz de calcular el peso, las cosas así, se cayó y el conductor, o no sé, lesionado, nos va a reclamar, nos vas a denunciar y demandar. Por eso podemos imaginar el trabajo de San José es un trabajo que alta presión, entonces su responsabilidad no es solamente, voy a trabajar como maestro chasquilla, lo que sea, porque no, San José trabaja también con corazón, con su capacidad y la precisión. Así se dice, tectón debe trabajar con una precisión, el peso del carro, fuerza animal, elegir madera, carga máxima y etc. Tectón es un maestro que tiene mucha habilidad. En Chile se dice multifacético. Sabe cómo tipo madera que tiene que hacer, qué tipo metal que tiene que hacer, ¿ya? Un tipo, ¿cómo se llama? El secreto de la construcción que van a hacer con eso. Así, el maestro debe que saber las cosas en su trabajo. Lo que pasa en Nazaret o en Israel es un lugar seco. Se habla carpintería. Tiene poco árbol grande. Esto es la vegetación de Israel. ¿Ya? No es como en el sur de Chile, por ejemplo, tiene muchos árboles grandes. Usted imagina como de Antofagasta alrededor de Iquique, ¿ya? Para que más fácil. Es distinto usted comparar con los lagos o comparar, por ejemplo, los ríos o Puerto Montt, ¿ya? La vegetación es distinta, lo que quiero decir, haya poco árbol. Por eso, si nosotros miramos en la Biblia, Antiguo Testamento también, la madera fue importada del Líbano. ¿De dónde saca esto, padre? ¿Acaso esto solamente agregando el cuento? No, ahí se dice en el libro de los Reyes, capítulo 5, primer libro de los Reyes, dice, ¿sabe que nadie entre nosotros que tan hábil para cortar los árboles como la gente de Sidón? Ordena pues que cortan para mí cedro del Líbano. ¿Qué quiere decir el libro de los Reyes? Los israelitas mandar para cortar el árbol. ¿De dónde? De Sidón, de Líbano. Lo que experto de cortar es la gente de Sidón. Se dice en el libro de Isaías, pedirá cuentas a los cedros del Líbano. Este texto nos hace recordar cuando construcción del templo de Jerusalén. Es un edificio alto y grande. En algunas partes necesita madera gruesa y alta. Posiblemente tiene dificultad
Por eso Salomón manda a su gente para cortar los árboles de cedros en Líbano. Se dice, la casa construida del adobe, piedra y con el techo de paja y de madera. Por eso Marcos habla, tanta gente subieron al techo, abrieron el agujero, por ahí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. ¿Qué quiere decir? El techo es de paja y madera, por eso fácilmente abrir el techo. No es como ahora, imagina como el velatorio de nuestra parroquia, ya arriba tiene, ¿cómo se llama? Pizarreño, después entre techo tiene que abrir tantas cosas y para arreglar cuesta, como el techo de nuestro velatorio, ¿ya? Allá no, allá lo tapa con paja y madera, ¿ya? Función del madera es para tapar arriba y cuando lo saca fácilmente lo tapa. Voy a mostrar el Líbano, ¿ya? ¿Se ve o no? ¿Ya? Es el Líbano, parte del norte. Parte norte y acá Jerusalén, acá, en esta estrella. Se ve, creo yo, ya, sí. El arco también se ve. Entonces ellos tienen que ir al norte, a esa parte para cortar los árboles. Más norte del lugar del Señor Jesús, porque el Señor Jesús en esta parte, en esta Galilea. Ya. Más al norte. Posiblemente, ¿cómo se llama? San José tiene cercanía a la gente del Líbano, porque la carpintería también por el lugar cercano. Eso, por eso yo quiero repetir por el tema de una persona que paralítica, lo bajaron por el techo. El techo no cuesta para arriba, está bajando fácilmente. Y eso, otra pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan que Jesús nació en un pesebre? Todavía no. ¿Puedo hablar? Sí, sí. A ver, padre, si usted dice que la palabra griega tekon se refiere a todos los artesanos, a todas las obras de artesanía, es muy difícil que ahí se refiera a José, porque en Nazaret habían otros artesanos, tanto de la madera como del barro, como de los barcos, como de la pintura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo emplea la palabra tekon refiriéndose a una persona concreta, sin decir el nombre? ¿Me explico? No capto bien todavía. A ver, usted dice que en griego la palabra que sale es tekon, ¿no? Tectón, sí. Tekon, y que significa carpintero de madera, operario o especialista en otros oficios, ¿ya? Si es así, si es así, cuando no se le puede aplicar la palabra a José, porque en Nazaret habían muchos artesanos de todo tipo. Sí, sí. Y se refiere, sin embargo, ahí dice, no es el hijo de, o sea, alguien en concreto. Carpintero. Ya. Entonces, una de ¿Me dos. permite? ¿Aló? ¿Me permite un momentito? Espera, déjeme terminar. Espera, déjeme terminar. Una de dos. O él era el único que había de una especialidad en concreto, y por eso se refieren a él con ese nombre, o no se puede decir que se refieran a José. La gente no es el hijo de, puede ser cualquier artesano. ¿Puedo hablar? No. Sí, sí. Mariano, por favor. Pero no era el divino que estaba hablando. Ya. Bueno, un poco con respecto a lo que hablaba el divino,
A ver, yo lo que entendí un poquito más, o sea, lo que yo entendí, la palabra tectón, claro, como decía también, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Ah, José, no, el que estaba hablando recién, se me olvidó el nombre. Ya. Bueno, la cosa es que Francisco, Francisco, ya, con respecto a lo que decía Francisco, de que con respecto a la palabra esta tectón, que da a entender que se refería a muchos especialistas. ¿Aló? ¿algo sí? Ya. Sí, don Mario. Francisco decía que no sé, posible, lo que yo entendí que no se explicaba cómo la palabra tectón involucraba a más gente, más especialistas. Pero aquí lo que yo entendí, lo que dijo usted, padre, con respecto al oficio de José, claro, él era un especialista, carpintero, y era como un oficio especial, un obrero especializado en esa parte solamente. Y por tanto era un maestro, un especialista en lo que a él le involucraba. Eso es más o menos lo que yo entendí. ¿Ya? ¿Otro hermano quiere responder o quiere dar la opinión? Hola, padre. Sí. Sí, José. Hola, José, Cecilia. Hola, ¿cómo están? Santiago, buenas noches. Sí. José y Cecilia de la parroquia Santa Isabel de Hungría de Santiago. Gracias, José. Yo lo comparo de lo que están hablando con respecto. Yo también es primera vez que escucho esto de que carpintero abarcaba un amplio espectro de lo que es la construcción. Y lo relaciono como lo son los artistas. Porque artistas, hay artistas pictóricos, los que pintan, artistas escultores, artistas que cantan y que tienen diferentes shows. Entonces, lo que yo creo que José efectivamente era un carpintero, pero se especializaba en la madera. A eso yo creo que va más apuntado, o sea, abarca todas estas ramas de la construcción, piedra, fierro, todo eso, pero claro, carpintero hoy nosotros lo tomamos como una persona que trabaja la madera, y así se ve. Pero de acuerdo a la definición que presentó usted acá, claro, carpintero es una persona que puede tener diferentes oficios, pero se especializó en madera. Eso es lo que yo entiendo. y ahí sería la palabra. Gracias, José Moreno. ¿Ya? Entonces, interesante porque llena tanta opinión. Sí, porque nosotros no sabemos exactamente. Por eso esta investigación es histórico, también cultural. Ya exactamente como tal, pero la traducción original es tectón. Tectón, yo buscando otro fuente, que el tectón significa eso, de varias capacidades que uso. Yo puedo entender porque mi papá es carpintero. Mi papá puede hacer mueble, puede hacer puerta, puede hacer herramientas del trabajo como agricultor, puede hacer herramientas de cocina, la cosa así, pero también puede arreglar más cosas. Cuando pensar hacer mueble o para hacer puerta, tiene que pensar enteramente la casa también. Eso, nosotros podemos investigar más por el tema de tectón, ¿ya? Pero la traducción original, usted también puede buscar, yo no soy experto de eso, pero lo que encontré en algunos textos, San José es un tectón. Yo creo que ninguno tiene capacidad de tantas cosas, ¿no? Pero el carpintería tiene el sentido más amplio, no solamente la persona que trabaja en la madera, ¿ya? Y posiblemente lo que trabaja, como Francisco dijo, el carpintero, no sabemos o es el único del pueblo o mucho más. Hay mucho más. Pero si nosotros investigamos de la Biblia, podemos encontrar otra pregunta más grande. ¿Por qué en este tiempo los romanos tenían un proyecto grande cerca de Galilea? Una construcción gigante, no recuerdo el nombre, yo leyendo en otra parte, que necesita mucho más maestro. Ya, eso yo creo que si quiere conversamos otro día,
otra oportunidad. Pero para saber que el carpintero no sabemos el único o hay persona más en Galilea, en Nazaret. Creo que eso. Sigamos con la pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan Jesús nació en un pesebre? Los que quieren responder, levanten la mano o Paula, abren su micrófono. Claro, el que quiera responder, que abra su micrófono. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan Jesús nació en un pesebre? Patricia. Yo pienso, padre, que ¿Ya? como él era papá carpintero especializado, tiene que haberle preparado un espacio ahí en el lugar donde María tuvo a su hijo y que parecía como una cunita. Tiene que haberle preparado él con los conocimientos que él tenía, haberle preparado como una camita, digamos, con paja o lo que pudiera haber en ese momento, lo que pudieran tener ellos en ese momento. Eso pienso, padre. Gracias, Patricia. Otro hermano quiere compartir lo que está pensando cuando Jesús nació en un pesebre. ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Después Bueno, viene María Varas. Cuando escuchamos esta situación, lo primero es que nos acordamos acerca de la Navidad y la percepción que tenemos de inmediato, que nació pobre, que nació en la simpleza, en una noche de invierno con mucho frío, que no tuvieron lugar donde nacer en forma digna el Hijo de Dios, pero por las circunstancias, por las situaciones vividas, por ser ellos forasteros también en un pueblo en la cual no eran, y nadie los acogió, entonces tuvieron que nacer, se vio la obligación de nacer en un pesebre en esas condiciones, con lo que encontraran a mano, con paja, en fin, donde realmente el niño pudiera ser acogido y darle los primeros cuidados. Ahora, yo leyendo un libro que me vendió una vez el padre Cornelio, que se llama El misterio del amor viviente, es una persona, una mujer que tuvo, por la gracia de Dios, unas visiones de diferentes etapas del Nuevo Testamento. Y en una de esas justamente relata, en esta visión que tuvo esta señora, del nacimiento de Jesús en Belén. Y lo que más recalcaba ella, que lo vio tan pobre, y que María y José se acordaban de la cunita que José le había fabricado en Nazaret. Y la cunita tenía que ver con un tronco de árbol ahuecado y acondicionado y era, parece, la costumbre en esos tiempos, que José como carpintero le había, acondicionado para cuando naciera el niño. Pero en vista de las circunstancias, como tuvieron que ir a lo que ha ordenado el gobernador, ¿cómo se llama? Augusto. ¿Dónde eran controlados? Al censo. ¿Qué quiere decir? Al censo. Sí, pero al censo, cuando fueron al censo, entonces los pilló, como se dice, en pleno actividad del censo, y que no tuvieron que no pudieron aprovechar lo que José precisamente había dejado hecho en Nazaret para el niño Jesús, para el nacimiento. Y por lo tanto tuvieron que ellos batírsela, como se dice, con lo que tuvieron y cómo lo recibieron. Ese es mi pensamiento. Muchas gracias. María también quería hablar. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ya. Bueno, yo también, como dice don Mariano, sé que ellos tuvieron que ir obligados al censo porque era una orden que daban del imperio, que querían saber qué cantidad de varones, con qué cantidad de varones contaban en aquella época para cobrar los impuestos. Entonces la única manera de saberlo era haciéndolo ir a cada uno de ellos al lugar donde habían nacido. Y José había nacido en Belén, porque él era de la tierra de David, nació en esa zona. Entonces él tenía que ir a su tierra por el censo.
Entonces, al encontrarse allá, les tocó el nacimiento del niño. Y las casas ya estaban todas, las casas de la ciudad, porque Belén tenía casas en la ciudad y estaban todas ocupadas, pero también Belén tenía una zona rural alrededor, que era donde vivían los pastores. Ellos vivían en unas grutas grandes de piedra que ellos mismos las acondicionaban para vivir ahí y a la vez cuidar a sus animalitos. Entonces tenían una zona que era de habitación y una zona que era para resguardar sus animalitos. Entonces, José acudió a ellos y ellos le cedieron ese espacio para que pudieran acomodarse, ellos estar abrigados. Entonces, acomodaron el pesebre para el niño. Las pesebreras eran de madera en ese tiempo, eran de madera. Estaban hechas para que allí le pusieran el alimento a los animales. Y entonces seguramente, claro, como dice Patti, pusieron pajita nueva, limpiecita, o algunas mantas o pañales para acomodar bien al niño. Y era un lugar abrigado, un lugar grande. Ellos lo dignificaron para su hijo. Lo hicieron un lugar agradable y demostraron todo su amor en ponerlo ahí, porque era lo que había en ese momento. Eso es lo que yo sé de Jesús, que nació en un pesebre. Qué lindo. Gracias, María Isabel. ¿Puedo hablar? Sí. Ya, a ver, el Evangelio de Lucas no dice dónde nació Jesús. Lo que dice es que José y María lo depositaron, ya nacido, en un pesebre. Por tanto, no sabemos en dónde, sino dónde lo pusieron. Y en español, al menos en el español antiguo, una cosa es la cuadra y otra cosa es el pesebre propiamente, que es lo que en el fondo ha dicho María. El pesebre es donde ahí comían los animales, ¿ya? Pero la cuadra era mucho más grande. Entonces, lo que al menos el Evangelio de Lucas dice que cuando nació, José y María pusieron al niño en un pesebre. Gracias, Francisco. Ya. Hermanos, voy a leer lo que encontré en Google Form que algunos de ustedes me mandó. Que eran humildes. ¿Qué piensa usted cuando escucha Jesús nació en un pesebre? Que eran humildes. Siento ternura de pensar en este pequeño indefenso en el pesebre. Pienso que la circunstancia del momento histórico que llamó en censo territorial muchas personas viajando del lugar origen, quiere decir, está viajando por una meta de censo. Nace humilde y se siente más cercano a la humildad. Y confirma lo que Jesús predica, es el rey, pero no es de este mundo. Se ha de perseguir lugar hediondo, insaludable, dijo también, libre de pensar, ¿cierto? Se hizo pobre para que aceptamos nuestra pobreza, humildad, la humildad, misericordia, riqueza no son de este mundo, la grandeza de la humildad siendo hijo de Dios. Así, pesebre, el lugar donde se alimentan los animales. Jesús presenta este lugar, pan vivo bajado del cielo para nosotros. Mire, tiene otra también una reflexión profunda. Pesebre es lugar de la comida, como el Señor Jesús es la comida. Yo creo que es un signo fuerte. Y en Facebook ahí yo leí, creo es un ejemplo, lugar para comer los animales. Jesús nace y se coloca en este lugar para decirnos que soy el nuevo pan de vida. También dijo que el Señor Jesús nació en pesebre material, pero con riqueza espiritual. Al cantarle los ángeles, gloria, alegría del nacimiento, borró el pobre escenario. Eso por el tema de... ¿Dónde está? Vamos a seguir. Padre, ¿puedo decir algo? Ah, ya sí, Patricia.
como decimos que José fue un padre excepcional para Jesús, ¿Sí? él se tiene que haber preocupado de que donde puso a su hijo, tiene ¿Mm? que haber sido a lo mejor un lugar humilde, pero que era muy bueno para Jesús. Ya. Muchas gracias, Patricia. Sigamos, ¿Puedo, Jesús. ¿puedo agregar algo? Sí, María. Algo chiquito, Sí, sí. sí, sí. Que la palabra Belén significa lugar de pan. Mire, Belén, lugar de pan. Sí, María nos agrega otro, que pesebre, lugar de comida. Belén, lugar del pan. Imagina, ¿eh? sí, El signo tan fuerte como Jesús, pan de vida, ¿cierto, María? sí, así es. Muchas gracias, Isabel. ¿Isabel o María? Su María nombre. Isabel, sí, María Isabel, ya. sí. Sigamos, hermanos. ¿Hay otro hermano más? Sigamos ya. En Mateo 2, versículo 6-7. Mientras estaba en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales. Lo acostó en un pesebre. Ya. No sé, yo creo que nació en el piso, después lo acostó en pesebre. Pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Esto dijo texto de San Mateo. A veces nosotros no toma cuenta este texto. Pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Los quiero mostrar. A ver. Este en inglés, por si acaso usted sabe mejor que yo. ¿Ya? Esa es la construcción de la casa de los israelitas en este tiempo. Como le dije, el techo es así, Betel del flat mud roof. Entonces, la mezcla entre madera en esa parte, el arco, ¿cómo se llama? El arco, ¿es cierto? ¿Se ve o no? Sí, ya. Esa parte es el techo. Sí, se Ya. ve la flechita, padre, se ve. Ya la flechita, sí. Y con paja, con barro y también con madera. Cuando lo abre esa parte, fácil también porque va a agregar paja y también el barro y listo. Y en otra parte se dice acá open air preparación con trillat. Entonces tiene una parte abierta también. Hay posibilidad, no exactamente. Posiblemente esa gente que quiere sanación lo abrió el techo o a través de una casa que está abierto. Eso parte del techo. ¿Ya? Y otra parte se dice aquí, ellos tapando la piedra con alguna cosa. Ese hombre, el niño no quiere trabajar ahí, está enojado a su papá. Y se dice cistern, significa pozo. Nuestro hermano medio pelado, no sé, sin pelo, está metiendo en el pozo. ¿Ya? Entonces la casa no fuera, el pozo está dentro, se dice. ¿Ya? Se tapa con piedra. Esta es la sala principal. Si nosotros regresamos, lo que habla, no había lugar para ellos en la sala principal. Este lugar de los animales, indoor animal stables, ¿ya? Este es el segundo piso, encima de los animales. Ya hay lugar para tejer, hay lugar para la cosa así. ¿Qué quiere decir? Si nosotros al referente del texto de no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Esta imagen de la casa nos ayuda a explicar un poquito más. ¿Qué quiere decir? El lugar de animales no es el lugar afuera, aparte, ¿ya? Como ahora, porque van a reclamar sanitaria, van a fiscalizar en ese tiempo los animales junto en la casa. Se dice ahí estable. Usted puede buscar otra fuente también para explicarlo. La sala principal es aparte. Sala principal.
Entonces, si habla el Señor Jesús nacido en Belén, yo creo que no tan llorón en sentido llorón, que ay, qué pobrecito, afuera de lugar, que no hay lugar, no hay nada. Al referente del texto que hemos hablado, ¿por qué no hay lugar? ¿Dónde está? No sale. En sala principal, posiblemente esa pieza arriba ya llenó, lo llenaron con gente, visita alguna parte llenó, en sala principal también llenó. No sé, este pensamiento mío nomás, para el nacimiento, para que la privacidad también, porque sabe embarazada. No sé, este pensamiento posiblemente equivocado, si la construcción de la casa de tal manera como ese, la privacidad del parto vaya al lugar poquito más privado, porque todo lleno, tiene más espacio, es distinto, la pieza más pequeña. Eso, por eso si habla sobre el Señor Jesús, nació en Belén, después lo acostó en pesebre. Según este texto, Mateo 2, no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Para mí más entendible que la situación es así. Sala principal, la casa del dueño, ¿cómo se llama lo que viven acá? Las visitas que llenan sala principal y se queda en pesebre. Este para mí personalmente me ayuda a ver que no tan pobre llorón como pensábamos, ahí lejos de los ángeles, la cosa en el desierto, llegando para ahí. Porque el texto de la Biblia nos ayuda a hablar el tema donde posiblemente no es exacto. Usted puede también llevar otro argumento de eso. Hay posibilidad por la construcción de la casa como tal, así. Y Jesús nació aquí, en esa parte. Eso, el nacimiento del Señor Jesús. Por esa parte, hay consulta, pregunta, antes de otra pregunta. Si puedo, voy a responder, si no, Dios Padre va a responder. Perdón, padre. Sí. Bueno, uno está en este conversatorio justamente para comprender y entender más, pues me llamó harto la atención y me gustó porque uno a veces lee la palabra de Dios y la lee como de recorrido en algunos casos. Y claro, yo no me había dado cuenta bien de esto, que lo que dice, o sea, que no había lugar en la casa, o sea, se entiende entonces que él fue acogido en una casa donde ya estaba todo ocupado. Y se imagina uno como un patio grande donde están los animales y ahí tuvieron que ir. Entonces, y como es palabra de Dios, también es bien comprensible y certero. Me llamó harto la atención, padre. Muchas gracias, don Mariano. Sí, yo igual que don Mariano también quedé sorprendida con la imagen y me hago ya la idea también de lo que dice la palabra. También, claro, está ahí mismo dentro con la imagen, es súper clara porque uno ahí lo ve concretamente. Silvia Viviana hace una pregunta. Cultura judía, la mujer da a luz junto a otras mujeres, pero no permitía la presencia masculina, ¿o no? Pregunta la Silvia Viviana. Si en la cultura judía la mujer daba a luz con otras mujeres, pero no estaban los hombres ahí. Voy a responder ya, de mi punto de vista. Yo no leí claramente este tema. Una religión que sigue fuertemente de religión judía es musulmán. Yo tengo vecino, vivimos con los musulmanes, ¿ya? Entonces, en hospital de musulmán, en mi país, por ejemplo, los hombres van a atender los hombres. Las mujeres, la enfermera, doctor, doctora, van a atender mujeres. ¿Ya? En lugar de oración igual lo separan. El hombre a la derecha, la mujer a la izquierda. Esto de musulmán, yo no sé, los judíos es así, pero los musulmanes es seguidor fiel de la ley del Moisés. ¿Otro hermano quiere compartir? Ojalá puede responder, si no, puede buscar también otra fuente. Gracias, Silvia Viviana.
Si no, vamos a seguir, ¿cierto? Ya. ¿Cómo San José educar a su hijo? Porque en la Biblia no se cuenta nada. ¿Qué piensan ustedes cuando habla San José educar a su hijo Jesús? Imagina usted educar al hijo de Dios. ¿Cómo va a educar? O posiblemente un hombre que trabaja con carpintería, ¿cómo educar a su hijo? Ya. No sé, ¿qué piensan ustedes? Si yo ofrezco a ustedes cómo San José educar a su hijo. Enseñándole padre, disculpe, buenas noches. Enseñándole, yo Buenas noches, creo, el Elena. oficio, porque en ese tiempo generalmente el hijo seguía el oficio del padre. Por Ya. eso se sabe que Jesús también era carpintero. ¿A eso se refiere usted de educar? Sí, es libre para responder, sí. Ah, ok, gracias. Gracias, Elena. Entonces sigue el oficio de su papá. ¿Ya? Es como tradicionalmente la capacidad de su papá, su habilidad lo va a entregar a sus hijos. ¿Otro hermano? Padre, ¿Ya? yo creo que Dios le eligió a José como esposo a María, para que José le diera una excelente educación a su hijo. Eso. Padre, Gracias. ¿Sí? en aquel tiempo los papás judíos eran los encargados de la educación de los niños judíos, de los varones. Ok. Entonces ellos llevaban al templo a sus hijos y les enseñaban también la religión y los Ya. hacían leer la Torá y aprender los textos que tenían que saber de memoria antes de cumplir los 12 años o 13 años. Ya. Entonces yo creo que José cumplió esa labor, además de la que dice Patti, de enseñarle una profesión, de enseñarle todo lo que un padre debe enseñarle a su hijo, responsabilidad, tantas cosas, obediencia, humildad, en fin. Eso, padre. Gracias, Isabel. Ya tenemos otra mirada. El papá es el encargado de la educación de los hijos. Sí. Me hace recordar en Chile, yo cuando viví en región de Maule, la gente campesina, los antiguos, quiero decir, ¿cómo se llama? La responsabilidad de acompañar los hijos es la mamá. Imagina que son 12 hermanos. La mamá tiene que hacer todos para los hijos y el papá trabaja. Esto me contaron la gente en aquel tiempo, los antiguos. Es distinto ya la mirada sobre educación, la obra de San José. Voy a decir ahí, se dice, ¿cómo San José educa a su hijo? Con ejemplo, con rectitud, amor. San José educa a Jesús con amor, buenos ejemplos, ganándose con trabajo el sustento diario para la familia. ¿Ya? Sigamos con su ejemplo, se dice, de él, hombre justo, además que lo lleva al templo, como dijo Isabel. Cree con gran disciplina, como dice la ley judía. Con amor, con amor. Enseñanza de lectura escrita, posterior estudiar de la Torá en la tradición del pueblo. Enseñar las lecturas. Y algunos padres también enseñando a los hijos. Con imagen de buen protector. Lo que guía, lo que ama, enseña su oficio del carpintero con respeto. Haciendo con lo sencillo, cotidiano, fruto extraordinario como el cuidado a María, de Jesús y María. Así dijo que educó en el camino de la fe, enseñándole su oficio. Eso algunos hermanos que también compartiendo de esa pregunta. Vamos a seguir. San José, educador de Jesús. Después de la vuelta del templo de Jerusalén, 4 evangelios estaba en silencio, sin tener información sobre la vida de Jesús. Porque Lucas 3 nos habla, Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Siguiente, los años llenos del misterio en Nazaret. Estar clarito. San Lucas no habla nada después de 12 años del Señor Jesús.
¿Por qué pasaba ahí? A ver. Sí. Ya. Acá tenemos imagen de Galilea, de Jerusalén, de Belén, Palestina o Israel, tiempo de Jesús. Lo que se llama Nazaret en esa parte, la flecha ya indica. Y Jerusalén acá, en el sur. Ya. Las distancias, si nosotros miramos esta medida, usted también puede buscar por internet, más de 100 kilómetros aquí se dice, porque la distancia de acá por acá. El Belén, se dice en este mapa, un poquito más al sur. Yo creo que alrededor de 15 a 20 kilómetros, no sé exactamente. Y acá Nazaret y Caná. Cuando la boda de Caná tiene que ir un poquito más al sur de Nazaret. María y Jesús. Y Capernaum un poquito más norte. Acá donde la familia de Simón Pedro. Y la casa de Jesús, porque la Biblia habla también en su casa. El Señor Jesús estaba en su casa, en Capernaum en ese tiempo. Capernaum, un pueblo pesquero, correcto o no esta palabra, ¿sí? Que muchos pescadores, en la orilla del lago de Galilea. Acá Nazaret. ¿Qué quiero decir con este mapa? Lo que quiero decir es, el centro espiritual es Jerusalén. Tiene distancia demasiada al lugar de Nazaret. Es como hablan Santiago a Coquimbo, algo así. No quiero decir así. El centro es Santiago, de todo, bueno y malo. Y también el lugar lejano, imagina el Coquimbo en qué año, en año 50 o 30, algo así, se nota la diferencia, creo yo. Es distinto como Santiago con una parte más remota de Chile. La facilidad es distinto. Este lugar se llama Nazaret, con altura 376. En otro momento hemos hablado la flor de Galilea, es de Nazaret. Es el Capernaum. Vamos a seguir. Jesús fue rechazado en Nazaret. A ver. ¿Este correcto, cierto? Sí, correcto. Jesús fue rechazado en Nazaret. ¿Por qué? Porque Mateo habla. En capítulo 13, un día fue el pueblo, enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados, preguntaban, ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿De dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero su madre es María, su hermano son Santiago, José, Simón y Judas, sus hermanas también, todos entre nosotros. ¿No es cierto? ¿De dónde entonces vienen todos? Ellos se escandalizan y no reconocían. Regresamos a la educación que recibió el Señor Jesús. Nazaret, como el mapa, es un pueblo chico que solo tiene sinagoga. El centro de allá es Jerusalén, el templo de Jerusalén. Imagina, sinagoga es como una capilla. Si compara con templo de la iglesia, o es como la iglesia si compara con catedral. El centro espiritual no tenía escuela básica. Hay posibilidad eso, ya no es exacto, pero no tenía escuela básica como en Jerusalén. Escuela básica podemos entender como Bet Sefer. Ni escuela media, porque Bet Sefer preparando en escuela media se llama Bet Midrash. En ese tiempo, sinagoga funcionó como lugar del culto y el lugar del estudio para los niños y adolescentes. Hay mayor posibilidad que sinagoga es el centro también de pedagogía, centro de educación.
puede comparar también con los maestros de Jerusalén. Ellos tienen facilidad todos del estudio, porque hay templo, hay escuela. En el pueblo de Nazaret, que tan lejos, más de 100 kilómetros, se dice el mapa, no hay lugar de estudio. En sinagoga lo hice. La sabiduría que tiene Jesús, ¿de dónde viene? La sabiduría que viene de Dios Padre y el Espíritu Santo por José y María, por la vida cotidiana como familia Tectón en Nazaret. Vamos a profundizar. Este es un trabajo del carpintero, un Tectón, ¿ya? Una interpretación como trabaja. La vida cotidiana de Jesús como Tectón lo hace experto en madera, posiblemente piedra y la construcción o artesanía. Antes de continuar, yo solamente dejando esta educación de San José de Jesús como en aire primero, yo quiero preguntar a ustedes sobre parábola más importante. ¿Cuál es la parábola? El parábola o parábola, no se recuerdo. Y las parábolas del Evangelio que suena más en su vida. Si quiere responder, comparte con libertad. Para mí, padre, el hijo pródigo. No sé si es parábola eso, ¿sí? Sí, una parábola. Eso. Gracias. ¿Alguien quiere compartir? Que abra su Para mí micrófono. la parábola de la casa edificada en la roca. La casa edificada en la roca. Gracias, Patricia. Mónica, va María, abra su micrófono nomás. Para mí, para mi vida es la parábola del buen pastor. Ya está. Para mí, la parábola del samaritano. El samaritano. Para mí, la parábola del sembrador. A mí igual me hace mucho eco la parábola del sembrador. Gracias, Francisco. Silvia, José. la Silvia levantó la mano también. Silvia Viviana. Ahora sí puedo hablar. Que haya mucha bulla. Para mí, la parábola, cuando dice yo, de la vid, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Gracias, Viviana. Sigamos. Para mí es la parábola ya. de los talentos, Elena. padre. Disculpe, ¿Ya? ¿Sí? no levanté la mano, disculpe. Para mí la parábola de los talentos. Los talentos. Ajá. Voy a leer lo que llega a mi Google Form, ¿ya? Se dice acá. ¿Cuál es parábola suena? Parábola del buen pastor. Yo soy la vid, viñador, sembrador, hijo pródigo, el sembrador. Parábola del siervo sin corazón, el que se perdona mucho y él no perdona nada. Hay tantas, muy difícil de elegir. El hijo pródigo son muchos, ¿ya? Cada uno me entrega momento lo que requiere mi persona. No es parábola de Jesús y a mí me cuestiona mucho es María cuando dice, hagan lo que él les diga. Ahí encierro todas las parábolas. Se dice también parábola del sembrador del Facebook. Yeah. Hay algunas personas. Vamos a seguir parábola. El Señor Jesús habla también en varias veces parábola que el Señor Jesús también ofrece. Por ejemplo, parábola del yugo. Hay posibilidad el yugo allá en tierra del Señor Jesús no agacha o no amarra en el, ¿cómo se llama? El cachito con cachito, ¿cierto? No sé cómo se dice. Ya no es así, pero en el cuello. En mi país también lo amarra en el cuello, el yugo. No es en el cachito, ¿ya? El Señor Jesús habla sobre el yugo. El Mateo habla, carguen con mi yugo, aprendan de mí,
porque soy paciente, humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Esto nos hace pregunta, ¿por qué el Señor Jesús habla sobre el yugo? Sigamos, el Señor Jesús es el carpintero como José. Entonces habla sobre el yugo, no es una cosa nueva, cosa de su vida, de su trabajo. Este texto nosotros podemos entender primero, el yugo es una parábola que liviana espiritualmente, el seguimiento de la fe. Pero también podemos entender que el yugo se dice, aprendan de mí, cargan con mi yugo y aprendan de mí. Soy paciente y humilde de corazón. ¿Ya? Padre, Pues ¿puedo mi- hablar? ¿Puedo Pues hablar? mi yugo, espere un ratito ya. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana. ¿Qué quiere decir? Posiblemente el Señor Jesús habla otro tema, que Él es un carpintero que sabe elegir madera. Entonces lo que elige la madera es madera firme, que no tan pesado. ¿Por qué? Porque los animales que cargan con el yugo tan pesado tienen menos, ¿cómo se llama?, esfuerzo para el trabajo. Posiblemente eso, pero lo que quiero decir, el Señor Jesús sabe bien cuando dar parábola sale de su trabajo, sale de su conocimiento de verdad. Francisco, ¿quieres decir algo? No. Ya, sigamos, ¿ya? Jesús tiene materia para enseñar de su experiencia, no es por nada. No es, voy a sacar las cosas que yo no conozco, no. El Señor Jesús en varias parábolas, en varias palabras, habla sobre la cosa que lo maneja bien. Así como dijo Patricia, parece la casa construida en la piedra y en la arena. El maestro no van a construir casa sobre arena, ¿ya? Imagina en la quebrada, allá usted no va a construir la casa en el corriente del agua. Cuando pasa la lluvia, va a derrumbar todos. La casa edificada sobre la roca. Se dice acá, cayó la lluvia, desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. El Señor Jesús sabe perfectamente esta parábola, esta comparación, porque su trabajo. Otro, por ejemplo, la paja. La paja y la viga. La paja de madera, ¿cierto? El carpintero ya sabe esa paja y esta viga. ¿Por qué mira la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Por qué habla paja y viga? Si el Señor Jesús es un, ¿cómo se llama?, un negociante o el vendedor, no va a hablar paja porque no conoce. El Señor Jesús, carpintero, por él, habla perfectamente lo que sabe, lo que entiende y lo que vive. Esa cosa es material cotidiana del tectón. Son enseñanzas que aterriza en la vida cotidiana, no como los escribas. Eso es la diferencia de parábola, también de la sabiduría del Señor Jesús. Si la pregunta, ¿cómo San José enseña al Señor Jesús? San José enseñando al Señor Jesús como corresponde carpintero, con su capacidad. ¿Ya? De eso, el Señor Jesús, cuando enseña a la gente muchos materiales de enseñanza, es real de la vida, porque maneja bien. Es distinto a los escribas que habla la ley del Moisés. Tú puedes hacer eso, tú no puedes. Tú tienes que hacer eso, tú no tienes que hacer eso. Te obliga a hacer eso, pero ya tú no debes hacer esa cosa. Eso es la ley del Moisés, pero el Señor Jesús enseñando una cosa cotidiana. Por eso mucha gente entiende más, mucha gente aprende más, porque de cosas cotidianas que han vivido ellos. De esa parte, pregunta, consulta antes de continuar por parábolas.
Sí, padre, por acá. ¿Sí? Bueno, con lo que acaba de mostrar con respecto a las parábolas, tiene mucho que ver con la definición de Tectón que decía adelante, en donde él habla acerca de los materiales de construcción que se utilizan para la vida cotidiana, para las casas, para, no sé, el techo. Entonces habla de la paja, habla de la viga, habla de edificar sobre roca, que no solamente él sabía de madera, como decía la definición de Tectón. Entonces él habla con conocimiento y de la vida cotidiana, lo que él conoce, como usted decía. No está inventando nada, sino que por la sabiduría que él tenía. Eso es lo que creo que rellena un poco el argumento de la definición de Tectón, porque abarca muchas áreas de la construcción, del arquitecto. Gracias, José. Yo, porque por su respuesta voy a hacer una promoción. Si ustedes tienen familia en Santiago, necesita carpintería, la cosa así, la construcción, puede consultar a José. Puede hacer puerta del fierro, techo del fierro y mueble, todos así. Por si acaso tiene familia en Santiago, necesita maestro, él sabe hacerlo. ¿Otro hermano quiere compartir? No, sigamos entonces, ¿ya? La familia de Nazaret con mucha fe. María y José obedece el mandamiento de Dios. Nosotros salimos del trabajo de José, trabajo del Señor Jesús, ¿ya? Vamos a hablar sobre la fe. María y José obedece. ¿Por qué? Obedece el mandamiento para la circuncisión. Como San Lucas habla, la circuncisión de su hijo, Jesús. Obedecer. Porque esta parte de que tiene sentido la alianza entre Dios y los israelitas. Cuando habla Abraham, todos los hombres israelitas deben que hacer circuncisión. Presentan al templo, obedece. Ustedes pueden decir, ay, ¿cómo esto es la medida de la fe? Sí, pero en este tiempo obedecer el mandamiento de Dios también parte de creencia. Es como usted si ama a su señora, van a seguir lo que está, ¿cómo se llama? Lo que sugiere su señora, ¿cierto? No, mi señora no me va a engañar, mi señora habla la verdad, por ejemplo. Papá, entonces tiene que regresar, no tan tarde porque hace frío. Si hace frío te va a enfermar. Si este hombre, este esposo, tiene amor, van a obedecer a su señora, sí, me voy a regresar. Yeah. Eso es lo que quiero decir, la fe también parte de la obediencia. Cuando presenta la ofrenda en San Lucas. Y cada año fueron a Jerusalén para celebrar Pascua. Los judíos tienen obligación, según el texto, 3 veces por año ir a Jerusalén. Ya. Uno de esos es la Pascua. José con Jesús fue a Jerusalén. No tiene nota en la Biblia, ¿ya? Pero por lo menos una vez cuando lo ofrece el Señor Jesús presentar al templo, sí. Pero la cultura judía lo llevan a Jerusalén. La importancia de un padre en la cultura judía, como dijo María Isabel, la madre responsable para criar hijos hasta 4 o 5 años. ¿Ya? Cuando los niños saben caminar bien, hablar bien, después algunos niños una cosa independientemente hacerlo, los niños. Siguiente, después el padre toma responsabilidad en la educación del hijo. La educación práctica, como el trabajo como carpintero, la educación moral y espiritual religioso. Llevar al templo. Recuerda la tradición desde el Moisés. Cuando Pascua, el papá o el abuelo tiene que contar la historia de la salvación a los hijos. Esto también parte de la educación en la familia. El padre toma responsabilidad, los hijos desde 4 a 5 años.
Es distinto en varias culturas, por ejemplo, en mi cultura o en Chile antigua, ¿ya? Más antigua, como año 30, 40, 50, la señora o la mamá educar a sus hijos, si no su hermana mayor. El papá tiene que trabajar en el campo, si trabaja en el campo, o hermano mayor tiene que trabajar en el campo. Y la, ¿cómo se llama? La mamá que hacer eso. Por eso, el padre es una figura importante en la educación de los hijos. No queremos disminuir el trabajo de María, pero la cultura es así. Si habla sobre Jesús después de 5 años, ¿quién es responsable? María. La cultura dijo José. Pero yo creo que los dos educando a sus hijos, sí. La tradición de oración, los israelitas, por ejemplo, como un padre, José enseña a Jesús a rezar. Cada amanecer, por ejemplo, una cultura de ellos, cada amanecer padre e hijo mirando a la dirección hacia Jerusalén. Entonces, si Nazaret está al norte, mirando al sur, ya mirando al sur, para rezar el credo Shema Israel. Escucha pues Israel. Usted puede encontrar en Deuteronomio capítulo 6, en otra parte más. Los musulmanes también siguiendo eso. Ellos cuando rezar, la orientación es Meca. Cualquier parte del mundo, la dirección principal es Meca. Los israelíes igual, ahí la dirección es Templo de Jerusalén. Esa oración tiene que repetir 3 veces en la mañana, mediodía y en el atardecer, como dijo en el Salmo 55. La cercanía a Jesús en la Biblia viene porque José invita a Jesús a rezar en sinagoga. Sinagoga, lugar de la oración espiritual, vida espiritual, pero también el centro de educación de la gente de allá. Así ahora llegando a la imagen de una persona acostada, una interpretación de la muerte de José. La pregunta, ¿cuándo murió San José? Usted puede responder libremente. Vamos, Francisco, ánimo. Padre. Padre. Sí. Bueno, como sabemos por las escrituras, José no acompañó a Jesús en su vida después de los 30 años, ¿verdad? En la su misión. peregrinación, en la misión, claro. Tampoco estuvo junto a María al pie de la cruz. Entonces, José tiene que haber muerto antes de su vida pública, de Jesús, de su misión. Mucho antes. Gracias, no hubiese María. estado allí a los pies de la cruz junto con María, sí. Y Jesús no hubiese necesitado dejarle a María a Juan, aunque es bíblico, pero hubiese estado José, habría dicho a él que cuidara a su madre. Ya. En la muerte del Señor Jesús no estaba. En la misión del Señor Jesús ni siquiera sale la nariz, pues, si podemos decir en palabra chilena. Ajá. ¿Y qué dijo María Varas? Entonces, antes de la misión del Señor Jesús, dijo ella. ¿Otro hermano? Padre, ¿puedo hablar? Sí, don Mariano. Según algunos textos por ahí, comentan que José puede haber fallecido cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años. Como dijo la señora Isabel antes que comenzara su ministerio. No hay fecha exacta, pero se presume, conforme a lo que yo había leído, murió cuando Jesús aproximadamente tenía 12 años. Poquito después parece que de cuando el niño se pierde en Jerusalén. Pero fecha exacta no hay, parece. Gracias, Mariano. ¿Otros hermanos tienen opinión? Voy a leer lo que salió de los hermanos que responde. No aparece en la Biblia, dijo. No lo sé.
No sabemos el año. No sé. Realmente nunca me lo pregunte Padre, o lo diré ¿puedo, que no lo sé. José, padre? espera un ratito, voy a terminar eso, después vamos a continuar, ¿ya? Perdón, Sí, perdón. José murió antes que Jesús iniciaría su vida pública. Así, estoy leyendo los hermanos que respondiendo por Google Form. Cree que falleció por los siglos XVIII, XIX, ¿no? Ya. Se desconoce la fecha. Así estamos libres, ya. Esto es los hermanos que respondiendo. Ahora Francisco quiere decir algo. ¿O Francisco no? ¿O otro hermano? Sí, Sí. a ver, si la Biblia no habla más allá de San José y que no aparece en la vida pública, era lógico porque si José y María acompañaban a Jesús, ¿cómo se iban a alimentar? ¿Ya? Entonces José desaparece al menos del mapa porque él tiene que seguir trabajando. Él tiene que seguir trabajando para la gente, para ganar el sustento de la familia, porque no solamente estaba José y María y Jesús, tenían los primos, a los que muchas veces se le llama hermanos, y José tiene que seguir trabajando. Por eso no sale más en la Biblia, pero de cara a la revelación, de cara al Evangelio, no tiene ninguna relevancia el que José haya muerto antes, después, durante o cuando sea. Lo importante es el papel que cumple José hasta la edad de 30 años de Jesús. Cuando Jesús empieza su vida pública, José, como Juan, desaparece del mapa para dar paso a que Jesús siga adelante. Que María le siga, eso es normal. Eso es normal, porque María en realidad solamente tiene que atender a Jesús hasta el final. Pero que José no aparezca no significa nada, ni su muerte siquiera. Gracias, Francisco. El misterio del último momento de José. Mateo escribe que José acompaña su familia de Egipto al regreso a Nazaret en Mateo 2. Lucas relata la figura de José que acompaña a María a buscar a su hijo que se quedó en el templo de Jerusalén. San Lucas habla así. La ausencia de José en la misión. Por lo menos en el texto. En la realidad no sabemos. No queremos que, ay, así no sabemos todavía. Pero Marco habla, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, Judas y Simón. Sus hermanos no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban, no lo reconocían. Este texto yo creo que nos ilumina un poquito, por lo menos en la misión del Señor Jesús, ausente José. ¿Por qué no se dice el hijo de carpintero? ¿Por qué no se dice, pero no es más que el carpintero? El carpintero refiere al Señor Jesús, porque el Señor Jesús igual es carpintero. ¿Por qué no se refiere el hijo de José? Eso nos da curiosidad. No sabemos claramente el tema, pero porque la importancia del hombre en la cultura judía nos da claridad que ¿por qué tiene que decir María si todavía el papá está vivo? Eso es la primera parte. No se dice hijo de José, pero hijo de María. Hay posibilidad, ¿ya? Que José ya murió. Porque todavía vivo, la cultura judía van a decir el hijo del hombre, lo que se llama José. Es como cuando habla Bartimeo, el hijo de Timeo. ¿Ya? ¿Por qué hijo de Timeo? Cuando decir Santiago y Juan, nombrado su papá, ¿cierto? Porque todavía está vivo.
La ausencia de José en la misión del Señor Jesús, Lucas nos relata, su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús entre este recao: tu madre y tus hermanos están afuera, quieren verte. Jesús respondió: mi madre, mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Ya? ¿Y el papá dónde está? ¿Ya? ¿Por qué deja a María andando solita con los discípulos por si acaso? ¿Ya? No sabemos claramente de eso, pero no estaba en la misión del Señor Jesús. José no fue nombrado. La ausencia de José en la misión del Señor. 3 días más tarde celebrar una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Qué pena, ¿cierto? Ustedes saliendo como familia, pero se deja el marido ya en la casa, cierra la puerta, ya usted se queda en la casa. Porque no a la boda. Porque cuando a la boda van a tomar mucho y nos da vergüenza. No es el tema de eso. Pero el tema lo que quiere decir es, en la boda de Caná el hombre es importante. En la cultura musulmana, yo no sé la cultura judía, el papá tiene que hacer el casamiento de sus hijos. Entonces lo que hace el casamiento, el ministro de cultos solamente acompañando, confirmando, pero lo que hace el casamiento es su papá. No sé, ¿está metiendo de la cultura judía o no? Yo quiero decir es, la ley del Moisés habla la importancia de un papá. Si en la fiesta no está el papá, hay varias posibilidades. María estaba enojado a José, entonces usted se queda en la casa nomás para que no toma tanto, o ausente. José no estaba en la boda de Caná. Ahí la boda de Caná. Aquí la imagen posiblemente de María, este es los que ayudan en la fiesta, y está el Señor Jesús indicando, ¿ya? Así, posiblemente preguntando, ¿qué quiere, vino tinto o vino blanco? Algo así. No sé lo que pasa, vino tinto o vino blanco. Así la fiesta lo que hizo. Posiblemente Jesús fue huérfano hace tiempo. Vamos a calcular es una ¿cómo se llama? Un pensamiento lógico, no es una cosa exacta. Si el Señor Jesús es un carpintero, se dice en la Biblia, significa profesional como carpintero, él captando la enseñanza completa de José. Si regresamos a lo que dijo don Mariano, si el 12 años, ¿y acaso Jesús captando toda enseñanza como carpintero? Esto es una pregunta también. Yeah. ¿Por qué no tenemos fecha exacta? Algunos en el libro de, ¿cómo se llama? Apócrifos, se nota eso, se dijo de 12 años. Se nombra eso, pero no es la Biblia que tenemos. La ausencia de José en la misión del Señor Jesús, pero también los exégetas, la persona que sabe bien la Biblia, están de acuerdo que José ya murió hace tiempo antes de la misión pública del Señor Jesús, por eso ausente. Juan después dijo a sus discípulos, ahí tiene a tu madre. Desde aquel momento, el discípulo se llevó a su casa. ¿Qué quiere decir? Su mamá se queda viuda. Por eso lo llevan otros discípulos. Lucas dijo, el Evangelio no tiene nota escrita sobre eso desde la misión pública hasta la muerte del Señor Jesús. Por lo menos nombrando una vez, para que esa nota existe, y compartiendo la vida con ellos. Eso sobre la vida de ¿cómo se llama? De San José. La verdad, yo no capaz para responder la fecha exacta, como dijo Francisco, no es importante, pero para que sabemos, Jesús es un carpintero verdadero, entonces capta completamente lo que enseña su papá. Jesús no es un junior del carpintero, Jesús tampoco es ayudante, Jesús es carpintero, según San Lucas. Entonces, captando la enseñanza de su papá. Posiblemente después de 12 años siguiendo, aprendiendo de José.
El otro que quiere decir posiblemente ya murió antes de la misión del Señor Jesús. Si notando la cultura, el hombre es importante en esta cultura, no está en la cosa importante, ni siquiera nombrado en el texto. Hermanos, creo que eso, el Señor Jesús, San José, la verdad no llega a la solución cuando murió, pero por lo menos el texto nos ayuda a descubrir la vida y la cosa así. Así que yo creo que cuando morimos sabemos cuándo murió San José, porque podemos preguntar directamente, pero ahora yo no siquiera puedo preguntar, José, ¿cuándo murió? Cuando morimos, yo creo que ustedes van a captar exactamente en esta fecha. Eso, Padre, pregunta, padre, opinión, ¿sí, José? quería decir algo con respecto a lo que estamos conversando acerca de la muerte de José. Los textos no dicen si José vivía o no durante... Hay como 18 años de diferencia entre los 12 que se perdió en el templo y cuando La vida empezó su pública. vida pública. Entonces, y también el tiempo que demoró en traspasar su oficio a Jesús, pueden haber pasado unos 6, 8 años más. Tampoco yo tengo la respuesta de cuándo necesariamente murió José. Pero como decía, el texto de Lucas no nombraba al hijo del carpintero, sino que el carpintero el hijo de María. Pero Mateo dice otra cosa, dice que no es este el hijo del carpintero, ¿cierto? Entonces eso da a entender que a lo mejor la gente tenía en su mente la figura de José, que a lo mejor todavía no estaba muerto o había fallecido hace poquitito tiempo. Pero como decían también, los evangelistas tienen un mensaje directo que no tiene que ver con los personajes. Porque José, a mi modo de ver, ya su misión como padre de Jesús la había completado su misión, lo había educado y lo dejó listo para su misión. Pero eso ya no aparece más, eso no quiere decir que haya fallecido o no durante ese tiempo. Obviamente, con lo último que usted dijo, en donde le dice al discípulo amado, dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Claro, eso nos dice que José ya había muerto. Pero no sabemos si murió el año pasado, hace 2 años o hace 5 años. Pero tenemos, como le digo, tenemos una diferencia de 18 años. Yeah. Desde que Jesús se perdió en el templo. Sí. Pero, no sé, tal vez pueden haber pasado 6 u 8 años en donde José lo acompañó. Que ahí la vida pública de Jesús comenzó 18 años después de perderse en el templo. Gracias. Y son conclusiones que uno saca. Sí, cada uno. La palabra de Dios. Como una película, ¿cierto? Creo que sí. Ya, Francisco, ¿quieres sacar otra conclusión? No. A ver, yo lo que quiero decir es que tanto Lucas, usted lo sabrá también, tanto Lucas como Mateo a veces usan la misma fuente, o sea, lo que se llamaba la fuente Q. Y la fuente Q tiene la mayoría de las enseñanzas sobre Jesús y lo copian. Lo que pasa es que cada uno lo adapta según a la comunidad a la que escribe. ¿Ya? Una comunidad que es muy judía tiene que decir el hijo del carpintero, pero a una comunidad que es griega tiene que decir simplemente el carpintero. ¿Ya? ¿Cuál es la intención de cada uno? Es lo que no sabemos. Queda otra conclusión volando. Así, por la muerte de José, nosotros no encontramos exactamente, pero la indicación nos ayuda también cada uno para que tome su propia conclusión. ¿Ya? Si quieres saber exactamente cuándo la muerte de nosotros, ya preguntamos, José, ¿cuándo murió? ¿Y con quién estaba? ¿Ya? ¿Murió de qué? ¿De COVID? No, de COVID, no. ¿Del ataque del corazón o del colesterol? No sé.
Pero la cosa indica que la ausencia de un hombre para los judíos es algo, una pregunta grande. Sí. Sí. Yo creo que eso, ahí sigamos. Sabemos que San José es patrono del buena muerte. Este es una devoción del pueblo. Patrón de la buena muerte es el que se encomiendan también los agonizantes, sin ruido, sin quejas, sin testamento, se preparó para morir. De él podemos aprender valor al silencio, la prudencia, la lealtad, el cumplimiento de nuestros deberes, ponerse en escucha para oír a la voz de Dios. En Catecismo de la Iglesia Católica habla así. La Iglesia nos anima a preparar la cosa así, se dice Litania de los Santos, Madre, la hora de nuestra muerte, y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Esto es el Catecismo que nos habla. Carta Apostólica Patris Corde, ¿ya? Se dice, en la introducción, esta parte de introducción se dice, hay muchas cartas habla de San José, por ejemplo, Beato Pío 9 declaró patrón de la Iglesia Católica. El Pío 12 presentó como patrono de los trabajadores. Juan Pablo II, custodio del Redentor. Pero el pueblo también, la tradición, lo invoca como patrono de la buena muerte, como el Catecismo de la Iglesia Católica. Todavía no. Ya. Y alguna oración, hay varias oraciones para, ¿cómo se llama? Para acompañar los muertos. Es bonito, ya, esta oración para pedir una buena muerte. Porque la muerte es parte de la vida de nosotros, ¿cierto? Y como el nacimiento lo preparan. ¿Ya? Yo cuando estaba en Indonesia, sabemos por el estadístico de la parroquia, una parroquia que tiene 30% mayores. Entonces de eso la parroquia tomar una decisión, hacer charlas para los mayores y dentro de eso es una charla para una muerte feliz. ¿Le parece bien o no? Una preparación para una muerte feliz. No, no es realidad porque el nacimiento tiene que preparar, estudio tiene que parar. Yo creo que la muerte también, una muerte feliz. Yo creo que si llega mi tiempo, yo quiero participar también en esta charla porque es realidad de nosotros todos. Eso ofrece esta oración a ustedes por si acaso ustedes tienen hermanos, familia cercana, personas cercanas que tienen enfermedad que no tiene remedio, a veces no tiene esperanza. Ya. Tenga cuidado de decir eso porque algunos van a sentir un insulto, pero algunos entienden, sí, Padre, acepto, voy a rezar para que San José me acompañe. Se dice Jesús, José, María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asístanme en mi última agonía. Jesús, José y María, descanse en paz con ustedes el alma mía. Esta es una oración sencilla, ya lo ofrezco a ustedes para que la gente recordando esta familia de Nazaret. Yo creo que llegar a este punto, mi compartir, si ustedes tienen pregunta, consulta, opinión, están abiertos. Ahora podré abrir el micrófono si quiere compartir. Padre, solo dar las gracias a la preocupación suya de darnos estas enseñanzas que nos dejan más clara la vida de José. Muchas gracias. Sí, gracias Patricia. Queda clara, ya. Yo creo que la muerte también, cada uno es tan clarito, la muerte de San José. Ese es el próximo conversatorio. También quiero reiterar las gracias a Padre Albertus. También estoy agradecido de Dios también por haberlos conocido a todos ustedes que están ahí. Pues. Me imagino que la mayoría son de Coquimbo. Sí, pues. De La Serena también, José. De La Serena y Coquimbo. Bueno, un gusto haber compartido este rato con ustedes
y saluden de mi parte y de mi esposa a Padre Cornelio y a Padre Eduardo. Ya. Gracias. Ahí le vamos a decir su saludo, José, Muchas de su gracias. señora. Sí. Somos la mayoría de Coquimbo, de aquí lo que estamos. Padre, que igual que la hermana, la Pati, agradecer por este conversatorio, que como su nombre lo dijo, fue bien conversado, así que tuvimos harta enseñanza de entre todos, porque eso es importante, entre todos aprendemos. Y como uno dice, ¿qué aprendimos hoy? Yo hoy día aprendí lo del trabajo de José Carpintero, de cómo era, del tecón, de todo eso. Así que súper, muy bien, agradecer por tanta información. Ya, Paula. Sí, gracias, Padre, porque usted con esta conversatorio nos ayuda a comprender mejor nuestra fe. Y es muy necesario que los católicos seamos personas instruidas, que sepamos defender nuestra fe y que tengamos confianza y en que sabemos de qué se trata nuestra fe y amarla. Amar al Señor como corresponde. Gracias, Padre. Gracias. Yo tengo la esperanza de que una vez finalizado el año de San José, tengamos un concepto distinto al que teníamos antes de José, un viejo que está en un rincón, que bueno, hizo su función, pero que lo importante es María. Y a mí me gustaría que después de este año sepamos poner a José en su sitio, ni por encima de María, pero tampoco por debajo, y que verdaderamente lo tengamos en cuenta en nuestras oraciones y recordar, lo que pasa es que ahora no hay tiempo, la cantidad de milagros que hizo José y sobre todo en el Asia. Sobre todo en el Asia. Hizo muchos milagros que ahora no viene a cuento contarlos, pero que, bueno, finalizo. Que pongamos a San José en su sitio, padre y esposo. Gracias, Francisco. Sí. Padre, Mariano. está la relevancia que tiene ahora José. Hay un escrito del Papa Juan XXIII que incluso decía que él está en cuerpo y alma ya resucitado en el cielo, definitivamente. Yeah. Papa Juan XXIII decía eso. Y la importancia que tiene para nosotros un santo tan cercano que no nos hemos dado cuenta y que podemos pedirle la intercesión, su intercesión, muchas veces y con toda confianza. Eso me ha llamado mucho siempre. La atención la persona de San José, una persona muy cercana, un santo muy cercano a nosotros. Y gracias también, pues, por el tema, Padre. Muchas gracias a ustedes, nos acompaña. Sí, hermanos, yo creo que eso y cualquier cosa, ya sigamos el tema más adelante. Ojalá el próximo mes también podemos compartir, porque tantas cosas de San José podemos aprender. Francisco dijo los milagros, ya nosotros podemos decir otra pregunta, por ejemplo, ¿es San José verdaderamente casto o no? Así la pregunta, o ¿cómo? Así, ustedes más casados saben mejor que nosotros, ya entonces, ¿es verdaderamente casto o no? Ahí se trata de varias cosas. Yo creo que por ahí un documento apócrifo decía que San José era viudo. Ya. Yo eso lo leí en un documento. Ya. Antes de casarse con María, no sé. Ya. Nosotros, yo como sacerdote voy a enseñar lo que está en la Biblia, ¿no? Porque a veces apócrifo, sí, mucha cosa linda para un leer personal, pero voy a compartir porque no es línea nuestra. Y eso en este momento compartiendo lo que está en la Biblia y otro fuente de arqueología, la cultura, eso es para mí personalmente me motiva para aprender también, porque a veces cuando me enseñaron por el tiempo, olvida, ¿cierto? Ya. Esa cosa olvida, me hace abrir la cosa, los documentos, comparando unos a otros y lo que capto es una comparación lógica de la cultura, de la Biblia y de arqueología de ellos. Cada uno de ustedes puede captar lo que sea y tiene opinión distinta. Posiblemente lo que hago es equivocado, pero el texto nos habla así.
¿ya? Creo que tenemos que cerrar porque usted tiene familia. Mañana vamos a también participar en la Eucaristía, ya presencial o por pantalla. Y creo que vamos a cerrar. Eso yo quiero agradecer a Consejo Parroquia de nuestra parroquia, que nos apoya en este proceso, ustedes también que participan, Paola que nos ofrece tanto trabajo para nosotros, prepara la píldora, ya nos presta su Zoom, ya porque yo no tengo Zoom ni la parroquia, y también nos acompaña a manejar esta reunión. Gracias, Paola. Le voy a sacar una foto, pónganse Una para la foto foto. selfie, si tiene Le voy a sacar cámara. una foto. Larissa. Ya, espérense. Ahora, 1, 2 y 3, ahí va. Listo. Ok. Ya, gracias, Paola, a ustedes. Gracias, Paola. Chao. Voy a salir Gracias, con Paulita. gorro. No importa. Ah. Ay, vas a- La pasen bien, Paulita. Chao. Chao, nos vemos. Cuídense. Chao. Que Chao. descansen.